Paz. Democracia. Diálogo. Participación. Sin corrupción. Con equidad. Intercultural. Con oportunidades. Estable. El país que soñamos lo construimos con participación y diálogo. Todas y todos juntos por el país que soñamos. Tercera edición del País que Soñamos, este espacio que hacemos en Radio Santa Cruz junto a la agencia de noticias Fides. En esta ocasión vamos a hablar de los resultados del censo, polémicos, o por qué no denominarlo así, pero también las consecuencias, ¿no? Pueden haber municipios inviables, algunas preguntas que tenemos para hacer a nuestro invitado y nuestra invitada. Nos va a acompañar esta mañana a través de Radio Santa Cruz y la página de Facebook de ANF, Melvi Vargas, docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, exdirectora del Instituto Nacional de Estadística e integrante además del Comité Técnico por el Censo de las instituciones cruceñas. Estará también con nosotros Juan Carlos Núñez, profesional, director de la Fundación Jubileo, que ha presentado justamente algunas perspectivas respecto a los resultados del censo. Y nos va a acompañar también en las preguntas, en la co-conducción, Eliana Uchani, periodista de la agencia de noticias Fides. Les damos la bienvenida y por cuestiones de tiempo vamos a arrancar, si les parece, directamente con las preguntas. Y yo voy a empezar, si me permiten, saludándola, por supuesto, a Melvi Vargas y preguntándole que pueda compartirnos en realidad algo que de alguna manera pues ya se ha mencionado, las principales observaciones que tiene el Comité Técnico de Santa Cruz a los resultados presentados por el Instituto Nacional de Estadística. Señora Vargas, adelante por favor. Señora Vargas, le escuchamos, adelante por favor. Bueno, no sé, estamos con ella acá en la señal, pero no... Señora Melvi, adelante por favor, ¿nos escucha? Bueno, vamos a dar el paso a Eliana Uchani para que ella pueda hacer la consulta, en este caso, a Juan Carlos Núñez, de la director de la Fundación Jubileo. Buenos días, ¿cómo están? Sí, la consulta más que todo por el tema del censo iba, ¿no? Si es que es técnicamente posible que los resultados del censo arrojen datos no tan distantes con la proyección que se había realizado ya a finales de marzo, si no me equivoco, con lo que hizo el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Había lanzado una proyección bastante interesante, indicando de que iban a sobrepasar los 12 millones de habitantes en el país. Esto puede ser, ¿de qué manera puede no llegar, ¿no?, los mismos datos oficiales con relación al censo, a las proyecciones? Muchísimas gracias, muy buenos días, Julio, Eliana, un gusto compartir con ustedes en este programa. Y bueno, comentarles que nosotros también trabajamos con datos del censo, lógicamente, y el año 22, el Instituto emitió las proyecciones de población. Y en estas proyecciones de población justamente hablábamos de más de 12 millones de habitantes en el país. Y claro, la diferencia es enorme, son casi 700.000 habitantes y un error de ese tipo que han pretendido justificar con decir que la tasa de fecundidad ha reducido, digo, también el tema de los migrantes que se fueron del país o la situación del COVID, pero sumando los datos, imposible que hayamos disminuido de tal manera el total de la población, ¿no? Entonces queda ahí una gran interrogante de qué pasó, es decir, son los efectos también desde que traemos cargados desde el 2012, que el 2012 tuvimos un censo sin mucha información, con tan poca fiabilidad en los datos, y que hoy día sean también efecto de esa situación que hemos vivido en el 2012, lo que estamos viviendo, y que los ajustes sean tan inexactos,
El ministro de Planificación dijo eso justamente, ¿no? Dijo, las proyecciones de población se las han tomado en función al censo del 2012, que estaba mal realizado. Entonces, pareciera ser, uno llega a la conclusión de que estamos caminando en el desarrollo, en la planificación del desarrollo en el país, sin brújula, desde hace 20 años atrás. Este es un tema tan inquietante, y ahí están los datos. Ahora, lo importante es que haya la solidez necesaria desde el Instituto Nacional de Estadística para aperturarse, lo dicen públicamente, está abierto para todos. ¿Qué se puede hacer? Una evaluación, una auditoría, encuestas postcensales y un sinfín de instrumentos, inclusive con instrumentos administrativos de los gobiernos subnacionales que se podrían aplicar para ver los efectos comparativos del dato del censo. Pero mientras nos dicen eso, hacen otra cosa, ¿no? Desde el viernes han llegado cartas del Ministerio de Economía, del Viceministerio de Presupuestos, a alcaldes y gobernadores indicándoles que hasta el 16 de septiembre tienen que entregar su POA. Y eso significaría que los alcaldes y gobernadores estarían reconociendo los datos del censo. No lo hacen y los pueden demandar por incumplimiento de deberes. Es decir, entonces, ¿en qué quedamos, no? ¿O vamos a dialogar sobre el tema del censo para ver la fiabilidad técnica, o les van a poner esta tabla, este sable ahí al frente que les diga que hasta el 16 tienen que presentar las cosas? Yo creo que aquí habrá un conjunto de acciones que habrá que tomar, no solamente en el debate sobre los datos del censo, que siempre han sido inquietantes, han despertado mucho debate en el país, no solo ahora, en muchos censos que se han realizado. Pero también, por otro lado, ya esta lógica del gobierno hace que habrá que plantear desde las brigadas parlamentarias, en el debate parlamentario, por la no aprobación de la ley financiera, que es la que va a traer el presupuesto. Ahí debería haber otro campo de debate importante para que efectivamente por lo menos cumpla la oposición un rol importante en cuanto a esto. Y más allá de eso, hay un ambiente inquietante en el país. ¿Cuál es ese ambiente al que me quiero referir? La falta de credibilidad en lo que hace el Estado, no solamente el gobierno. Miren la crisis judicial, los problemas que tenemos en la economía, que nos dicen que estamos bien, que hay el tipo de cambio se mantiene como tal, pero uno no consigue nunca los dólares a 6.97. Pero ese tipo de mensajes que lo que están haciendo es restarle más credibilidad al gobierno, al Estado. Entonces, aunque haya tenido toda la solidez técnica el Instituto Nacional de Estadísticas para presentarnos lo que nos presentó, nadie les cree. Nadie les cree. ¿Por qué? Por este tipo de ambiente que hay en el país y que es muy complejo, porque eso nos muestra que hay una debilidad institucional en el Estado y tenemos que enfrentar grandes temas. Miren esa crisis económica que tenemos al frente, no es un tema coyuntural, es un problema estructural. Y vamos a tener por lo menos 5 años de inflexión en el país. Ojalá no sea grave la crisis, pero que la vamos a tener que soportar. Y para eso necesitamos una institucionalidad sólida, una apertura, una credibilidad, una asistencia técnica cabal a nivel de quienes administran el Estado. Igual nos pasa en lo social. La CEPAL dice que por la aplicación de estos modelos, de este tipo de modelos como en el país, en América Latina, en otros países también lo hicieron, vamos a tener 200 millones de personas que van a volver a la pobreza. En Bolivia nosotros calculamos que van a superar los 2 millones de personas. Eso debe inquietarnos. Esas deberían ser las preocupaciones centrales que deberíamos tener para enfrentar estos problemas. Y ustedes, más que nosotros, están viendo de cerca, aunque también nosotros ya los sentimos aquí con el humo, el desastre ambiental que tenemos en el país, que nunca lo habíamos vivido en tal magnitud. Entonces son grandes temas estructurales que tenemos que debatirlos en el país, pero imagínense con un Estado al que nadie le cree nada de lo que hace, lo que dice. Es bien complejo, o sea, ese ambiente además está reinando en este debate del censo y va a seguir reinando en el debate de las elecciones nacionales, en las judiciales, etc. Entonces estamos enfrentados a una crisis integral en el país.
Bien, yo me permitiré hacerle una consulta también al señor Núñez. Hemos tenido problemas con el contacto, lastimosamente, con la señora Vargas. Señor Núñez, justamente revisábamos algunos de los datos que, analizó en realidad los datos en la Fundación Jubileo, y hay realmente datos interesantes. Por ejemplo, de acuerdo a lo que se ha presentado, pues prácticamente más de la mitad de los municipios recibirían menos recursos de lo que han venido recibiendo. ¿Qué datos puede compartirnos, por ejemplo, respecto a este análisis que ha hecho la Fundación Jubileo? Bueno, en realidad hemos hecho un estudio con los datos del censo, ¿no? Que es estos que están en debate, porque nos han permitido tener esa información desagregada por municipio, por número de habitantes. Entonces ese dato lo hemos cruzado con la fórmula que utiliza la coparticipación tributaria. Para quienes nos están escuchando, la coparticipación tributaria son la cantidad de impuestos que pagamos, esa bolsa que le llega al gobierno central, después lo distribuye y de eso le llega 20% a los municipios, 5% a las universidades. Entonces vamos a hablar de ese 20% que les llega a los municipios en cuanto a coparticipación. Otra fuente es el IDH, pero no está tomada en cuenta en este estudio porque eso es muy variable, pero además tan escaso hoy día, que sería más complicado todavía el panorama. Pero entonces, cuando hablamos de eso, se hace una relación entre el dato que teníamos del censo 2012 con el 2024, y se dice cuánto hemos crecido, y hemos crecido en un 12,5%. Ese promedio de 12,5% tiene que ser en los municipios superado, a ver si han crecido en esa magnitud o más en su población para poder recibir mayores recursos de coparticipación. Pero si no han llegado a ese promedio del 12,5, entonces quiere decir que van a recibir menos. Así de concreta es la fórmula y en función a eso hemos hecho el estudio. Si ustedes quieren, puedo poner en imagen el estudio que hemos realizado para así quienes nos están acompañando pudieran ver lo que esto significa. Y me voy a referir a un tema que a ustedes les interesa pues en gran manera, que es el tema de Santa Cruz. Ahí miran el cuadro. Pues cuando hablo de Santa Cruz de la Sierra, estoy hablando del municipio. Esta es la cantidad de población que tenía el 2012, el peso que tenía a nivel nacional. Esta es la cantidad de pobladores que hoy nos dicen que tiene el 2024 con el último censo, y por lo tanto ha crecido en un 10,5%. Quiere decir que no hemos llegado al 12,5%, por lo tanto va a tener una reducción de 1,8%. Estoy hablando de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Pero miren otros, como Guarnes, por ejemplo, que ha crecido en un 56% en población en relación al 2012, que tenía 96,000 habitantes y algo, a 150,000, un crecimiento considerable. Guarnes, 39,1% de incremento va a tener en la coparticipación tributaria. Y si ven ustedes los municipios, La Guardia, Montero, Cotoca, casi todos, El Torno, Pailón, alrededor de Santa Cruz de la Sierra, nos muestra que muchos de ellos sí pues tienen una población importante. Reiterar, Cotoca ha crecido en un 133% de población entre el 2012 al 2024, y por lo tanto estas cifras que están acá en el cuadro en negro es lo que van a tener de incremento en la coparticipación, mientras las cifras que están en rojo son las que van a tener más bien menos recursos de lo que tenían antes. Entonces, hablar de un debate en Santa Cruz de la Sierra sobre la metropolización parece muy interesante. Hay otras regiones en Santa Cruz también muy importantes que han tenido un crecimiento en población muy importante, pero pese a ello, pese a estos datos, hay un reclamo, entiendo, constante sobre la ausencia de centenares de miles de habitantes, que esto no llevaría a un beneficio, y ahí especialmente el municipio de Santa Cruz de la Sierra pareciera ser que es el que va a tener mayores retos y desafíos adelante. Y ahí verán, está todo reflejado de todo el país. Por ejemplo, en Tarija, ¿qué va a pasar? Miren, las cifras son rojas,
casi en todas las regiones de Tarija, salvo el propio Tarija, que ha crecido casi al filo, Villamontes y el caso de Villa San Lorenzo, que van a ser los que se van a beneficiar con algo más de la coparticipación, pero todos los demás están prácticamente en cifra roja. Miren Potosí es un tema realmente que debe llamarnos mucho la atención. Es una región que cada vez se va reduciendo más en población. La población se prefiere ir a Santa Cruz, se prefiere ir a La Paz o a Cochabamba para buscar mejores oportunidades. Pero solo Potosí habría crecido, la ciudad de Potosí recibirá un incremento de 1,5. De la misma manera, algunos otros lugares, Uyuni, por ejemplo, pero casi todas las demás están en una situación en rojo, van a recibir menos. Y esto nos debe llevar a unas reflexiones muy profundas, porque no tanto en Santa Cruz, pero en otras regiones del país nos están mostrando que tenemos prácticamente en el país en su conjunto 249 municipios que tienen menos de 20,000 habitantes. De esos 249, 148 tienen menos de 10,000 habitantes y 57 tienen menos de 5,000 habitantes. La gran pregunta es, ¿qué se puede hacer en estos municipios en la aplicación de políticas públicas? Cuando los recursos que les va a llegar va a ser para cubrir el sueldo del alcalde, de su planta ejecutiva, su consejo municipal, y qué de los servicios que brinda la población, agua, luz, servicios básicos, educación, salud, no van a tener recursos. Entonces la gran pregunta es ahí, ¿cuántos de estos municipios realmente no son viables en el tiempo? ¿Dónde van a generar capacidades cuando ellos dependen en más del 80% más de estas fuentes que el gobierno central les envía? Y no hay la capacidad de sostenibilidad. Por ejemplo, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como La Paz, como Cochabamba, generan casi un presupuesto de la mitad de su presupuesto, que es ingresos propios, porque la gente paga impuestos, paga el impuesto de su auto, hay un sinfín de ingresos que tienen estas grandes ciudades, pero, por ejemplo, no el Alto todavía le falta una cultura tributaria, pero bueno, ahí están los fenómenos. Por lo tanto, decimos, frente a esta situación, el pacto fiscal debe ser un espacio primordial para poder debatir estos temas. La viabilidad, la inviabilidad de estos gobiernos municipales pequeños se tendrán que fusionar, se tendrá que hablar de una estrategia de mancomunidades, pero más allá todavía, ¿esto qué nos está mostrando? ¿Qué nos está reflejando? Nos está reflejando que el desarrollo rural casi, podríamos decir muy duramente, pero ha fracasado en el país en estos últimos 20 años. Porque cuando hablamos de desarrollo rural no es pues un tema de solo arreglar la plaza, el coliseo, la canchita, sino es darle y dotarle de las mejores condiciones a la gente productora, además productora de lo que es sector agrícola, agropecuario, darles las mejores condiciones, la asistencia técnica, el crédito, salud, educación, es un sinfín de inversiones para el desarrollo rural. Y creo que cualquiera de nosotros, si no tiene estas condiciones, se iría pues a buscar mejores oportunidades a otros lugares, y ahí está el fenómeno. Casi calculando, un aproximado todavía, pero casi el 80% está viviendo en poblaciones urbanas. Estaríamos hablando de alrededor de unos 94 municipios más o menos, y el 20% en estos otros municipios en población dispersa, rural, alejada. Entonces, ¿qué vamos a definir como desarrollo en Bolivia frente a este escenario que tenemos hoy día? Adelante, Eliana, si tiene por ahí alguna otra consulta. Sí, tengo una consulta. El tema que haya habido este desplazamiento de gente del área urbana al área rural, entonces tampoco ha ayudado para que estos municipios que son pequeños crezcan, ¿no? Porque han ido tal vez en desmedro de aquellas ciudades urbanas, como por ejemplo La Paz, El Alto, incluso Santa Cruz, ¿no? Entonces no ha servido de nada incluso trasladar a estas personas al área rural. Claro, y lo único que estamos haciendo es crear una realidad ficticia, ¿no? Y con una afectación seria a las ciudades importantes, porque ya me imagino la ciudad del Alto o la ciudad de La Paz, cuando hoy día se ha presentado un dato de lo más extraño.
casi son de los 80 y tantos municipios que tiene el departamento de La Paz, 60 municipios tienen incremento de población, y considerable inclusive. Y esto no solamente va a tener efecto en la distribución de recursos, sino cuando se empiecen a configurar las circunscripciones electorales. A eso estamos hablando del momento en el que se va a definir el territorio donde se va a elegir al diputado uninominal. Está hasta diseñado para esas cosas, esta lógica, diríamos, de esta migración transitoria, cuando se castiga a las grandes ciudades que tienen que soportar el gasto de esa población que ha migrado por presiones, por diversas situaciones a su lugar de origen para hacerse censar. Por eso decíamos que bueno sería utilizar instrumentos administrativos de los gobiernos municipales. Me imagino uno, el POA que las juntas vecinales presentan al municipio cada año. Ahí debería definirse que los dirigentes de la junta vecinal podrían plantear cuántos son en el barrio, en la zona. Y eso fácilmente el municipio puede compararlo con los datos del censo. Pues sí, por ahí no son los que dice la dirigencia vecinal. Entonces ya son temas de también llamarle la atención a la ciudadanía para que asuma pues una gran responsabilidad. El haberse hecho censar en un lugar que no es su lugar de vivir cotidianamente, sino tal vez su origen y va una vez al mes o tiene de su gran lote que tendrá ya tal vez un pequeño lotecito para sembrar su papa, su consumo familiar, perdiendo la razón económica social por la que le han dado la tierra, ¿no? Y vive en la ciudad, es bien complejo lo que se nos presenta al frente. Entonces, son varios temas que, como ven ustedes, solamente por mirar los datos podríamos llegar a ponerle la agenda caliente a lo que vendría a ser el pacto fiscal. Bien, Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo, decía usted, será importante el tema del pacto fiscal en este marco de todo este conflicto, pero si hablamos de la parte técnica en sí del censo, se habla, por ejemplo, de una auditoría, incluso alguien se atrevió a decir un nuevo censo por ahí. ¿Por dónde cree que puede ir quizás una solución desde una perspectiva técnica a este conflicto que ha generado estos resultados presentados? Bueno, hay varias propuestas. Yo creo que la afectación es distinta a la de Santa Cruz en comparación a La Paz o El Alto, por ejemplo. Aquí les interesa mucho hacer una buena revisión en las zonas fronterizas, ¿no? Porque, lógicamente, la gente que ha migrado vive pues en las provincias, en las comunidades alejadas, distanciadas de la ciudad de La Paz y del Alto. En cambio, en Santa Cruz, la gente que está allá es gente que viene de los departamentos y estimo que el porcentaje puede ser menor de esa migración que se haya generado, ¿no? Hacia lugares próximos. Entonces, son fenómenos distintos. Para acá La Paz se está proponiendo hacer una revisión en las fronteras del municipio, porque ahí es donde han perdido mayor cantidad de población, ¿no? En relación a la frontera con otros municipios. Entonces, es una modalidad. Otra, se dice, donde se encuentren ciertas irregularidades, establecer una encuesta postcensal. ¿Qué implicaría? Que hay que trabajar cómo se desarrolló allá, cómo está la actualización cartográfica, cómo se ha levantado la información. Tendrá que preguntársele a la gente si efectivamente se han encuestado a todos los que estaban en el hogar, o tal vez solamente encuestaron al jefe de familia y se olvidaron de los demás. O sea, hay muchos factores que podían haber incidido ese día, y eso nos permite, por muestreo, tener este tipo de encuesta censal. Y todo esto nos permite tener un grado de omisión, se llama la omisión censal, porque si la omisión supera más allá del 5%, ya no es información muy fiable. ¿Qué les ha pasado en Chile el año 2012, por darles un ejemplo? Han tenido una omisión censal que ha superado el 9,6%. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Ellos decían, ya es tan poco fiable que ni siquiera podemos saber cuántos hombres y mujeres somos en Chile. Porque si fueran 50-50, el margen de errores podrían ser
60 hombres, o podrían ser 40 mujeres, o 60 mujeres, 40 hombres. Y peor si bajamos a desagregar en temas de salud, de educación, en necesidades básicas insatisfechas. Entonces han declarado que eso no era un censo adecuado, han tenido que prácticamente no publicarlo, han sufrido las consecuencias quienes han hecho ese mal censo, pero además han tenido que tardar 5 años en volver a reprogramar un nuevo censo para que les dé fiabilidad. ¿Será que este censo de hoy en Bolivia, cuál será su grado de omisión censal? Habría que preguntarse, y creo que para eso tan importante el mundo académico, las universidades o expertos como a la licenciada Melvi Vargas, ¿no?, que lastimosamente no está compartiendo con nosotros, es gente especializada, capaz de poder aportar en estos temas, y ese grado de omisión es central porque nos va a dar entonces información confiable, ¿no? Y lo importante es que haya apertura en el Instituto Nacional de Estadísticas para dar toda la información necesaria para que se puedan desarrollar este tipo de iniciativas que se lleven a cabo. Muy bien, y con estas perspectivas que le agradecemos a Juan Carlos Núñez, el director de Fundación Jubileo, pues vamos a ir cerrando este espacio, El País que Soñamos. El tiempo ya no nos da para continuar. Le agradecemos a nuestra compañera Eliana Uchani de la agencia Noticias Fides, y bueno, volveremos el próximo jueves con este espacio El País que Soñamos a través de Radio Santa Cruz. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a ustedes. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Bien, concluimos acá también el colectivo de las 9, ¿no? Tuvimos algún problema en la parte, bueno, en el contacto en realidad que hacíamos con la señora Melvi. Vamos a ver si podemos tenerla en otro momento, porque creemos que es importante también que nos comparta el análisis que se ha hecho como equipo técnico acá en Santa Cruz respecto a estos resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024. Nos despedimos, amigas, amigos oyentes, muchísimas gracias, permiso.